Bien, buenas noches a todos los participantes. Hoy vamos a ver un estado financiero bastante importante dentro del desarrollo o dentro de la información financiera, ¿no? Y este es el estado de flujos de efectivo. ¿Qué es lo que comprenderá dicho estado financiero? Bien, este estado financiero, al igual que los anteriores vistos, como son el estado de situación financiera, el estado de resultados o el estado de cambios en el patrimonio neto, brindan una determinada información a los usuarios que justamente quieren satisfacer esa necesidad, ¿no? De saber o conocer algo específico de su negocio, de su empresa, ¿correcto? Entonces, a partir de ahí, entonces cada estado financiero tiene una función de brindar información dependiendo de cuál sea necesidad o requerimiento del mismo. Bien, el estado de situación financiera, como habíamos visto anteriormente, mide todo lo que es el activo, pasivo, patrimonio, ¿no es cierto? El flujo de efectivo también tiene mucho que ver con el estado de situación financiera y con el estado de resultados. ¿Por qué? Porque va justamente a componerse de estos dos estados financieros y a partir de ahí determinar cuáles han sido estos flujos del efectivo, ¿ya? También vale aclarar acá que muchas veces se confunde el flujo de caja o eh, el famoso estado de caja o el movimiento de caja con el estado de flujo de efectivo, ¿correcto? O sea, son completamente distintos. Un flujo de caja no necesariamente se implican partidas que generen efectivo o que sean eh, productoras de algún tipo de actividad generadora de ello, ¿no? La caja simplemente ve movimientos de ingreso y salida de caja, nada más. No se ve de dónde se origina, no se ve de dónde se aplica, cuál fue su uso, cuál fue la fuente del mismo. Entonces, esa es una gran diferencia que hay que tenerla en cuenta a la hora que vamos a elaborar el estado de flujo de efectivo. Bien, el estado de flujo de efectivo también vale recalcar que pertenece dentro de una normativa internacional que está en función a la norma internacional de contabilidad 7, a la NIC 7, que habla de todo el tema de flujo de efectivo y también de qué tipo de actividades deben de tener relevancia para poder elaborar justamente este estado financiero, ¿ya? También vamos a ver los métodos, cómo poder elaborarlo, las actividades que incluye o que están inmersas a la elaboración, con un caso hemos dejado para el final de la sesión. Entonces vamos a dar inicio al estado de flujo de efectivo. Quien les habla es el docente Anderson Requejo Cueva, contador público colegiado. Bien, como vemos, el estado de flujo de efectivo, vamos a ver el objetivo, el alcance y los componentes que intervienen dentro del mismo. ¿Correcto? Entonces eso nos va a dar una mayor capacidad de entendimiento, una mayor capacidad de analizar y así tener claramente este estado financiero, ¿no? Eh, por su poca utilización o por la poca exigibilidad a las micro y pequeñas empresas, es es por ello que se desconoce cómo se elabora dicho estado financiero, ¿no? Y lo cual es una debilidad justamente para ellos, para los micros y pequeñas empresas, ¿no? No poder elaborarlo, ¿por qué? Porque la administración tributaria, sus fines son de fiscalización, de control, ¿no? De recaudación, y lo que más atractivo, lo que le interesa a ellos es saber cuánto has ganado, saber cuáles son tus activos, tus deudas y tu patrimonio, y en función a eso, tener una información financiera de cada contribuyente. Entonces, este estado financiero no es exigido por la administración tributaria, y al no ser exigido, entonces muchos micro y pequeños empresarios lo omiten, ¿no? Omiten su elaboración o emiten su preparación. Lógicamente que el profesional dentro de este ámbito, ya sea el contador, el asistente,
el administrador financiero debería tener en cuenta dicho estado financiero porque le va a permitir, le va a ser de bastante utilidad a la hora de la toma de decisiones. Es crucial, ¿por qué? Porque vamos acá a determinar cuáles son las actividades que le han generado mayor beneficio a la empresa dentro de un periodo, lógicamente, de tiempo. Es por ello que se nos vuelve una herramienta bastante significativa cuando nosotros queremos conocer el flujo de efectivo. Bien, entonces vamos viendo. ¿Cuál es el objetivo del flujo o del estado de flujo de efectivo? Como vemos es suministrar información acerca de los movimientos retrospectivos en el efectivo. Cuando hablamos de movimientos retrospectivos, se refieren a los que ya sucedieron, a los que ya antecedieron o a los que ya se dieron, y los equivalentes al efectivo que posee la empresa, ¿no? Entonces acá hablamos de dos tipos de situaciones o de elementos, ¿no? Efectivo y los elementos, los equivalentes de efectivo. En otras palabras, dinero físico o dinero plástico que tenemos en una cuenta corriente. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo claro. El alcance de este estado, ¿qué nos dice? Las empresas deben confeccionar un estado de flujo de efectivo de acuerdo con los requisitos establecidos, lo que les comentaba, que ya estaban toda esta preparación del estado financiero dentro de la NIC número 7 y debe ser presentado como parte integrante de sus estados financieros. Cuando hablamos de parte integrante, quiere decir que este también tiene preponderancia con el resto de estados financieros. Todos en su conjunto, más las notas a los estados financieros, conforman el juego de estados financieros, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros tener una mayor amplitud de la información financiera de una empresa, de una organización, y así poder tomar decisiones mucho más sustentadas, ¿no? Mucho más analizadas. Porque si lo hacemos en función quizás a un estado o a dos estados financieros, podría generarnos una falsa percepción de la realidad financiera de la empresa. Entonces, mientras mejor conozca mi empresa, mientras mejor conozca cómo está financieramente, entonces yo voy a poder tomar mejores decisiones para poder recuperarme en esta época de crisis, ¿no? En esta época de pandemias que muchas empresas están justamente eh, suspendidas sus actividades, ¿no? Por un tema de control, por un tema de que no los rubros, sus rubros, ¿no? Sus giros de negocio no han sido o no aplican para que sean aperturados o puedan reactivar. Entonces, eso mucho va a depender o el desenvolvimiento de la empresa o la sostenibilidad o mucho más aún la permanencia de la empresa se pueda dar o en todo caso extinguirse por que ya no está generando ningún tipo de ingreso económico, ¿no? Entonces, eso es muy usual hoy en día que estamos viendo. Muchas micro y pequeñas empresas prácticamente están cerrando producto de que no hay los medios para poder mantenerse en el tiempo. Entonces, toda esta información financiera que vemos o que se refleja en los estados financieros se deben hacer cada periodo que sea obligatoria su presentación de esto, ¿no? Ahí sí hay una obligatoriedad que deben presentarse en forma anual ante una junta, ante una asamblea general. ¿Para qué? Para que ahí se aprueben dichos estados financieros. Pero podrían hacerse en otro tiempo o en otro tipo eh, o en un menor tiempo al año, sí, también es factible eso, pero tendrá que hacerse con la aprobación de los socios, ¿no? Para ver algún tema específico, eso sería una junta extraordinaria, ¿no es cierto? Entonces dependerá mucho de la necesidad de información que requieran los usuarios para poder elaborar dicha información. La estructura o componente del Estado
estado financiero correspondiente al flujo de efectivo es la que nos muestra consignación, ¿no? Entonces vamos a tener como primer componente el efectivo y equivalente de efectivo, ¿correcto? O sea, la caja o, o los bancos. Luego tenemos las actividades de operación que generan estos flujos, ¿no? Las operaciones comunes, las operaciones rutinarias, constantes, que dan movimiento al efectivo o sus equivalentes. También estas actividades de inversión, ya de inversión, generalmente se dan en el activo fijo, ya generalmente se dan en el activo fijo. Y por último, las actividades de financiamiento cuando se requiere algún tipo de eh, apalancamiento, ¿no es cierto? Eso es muy usual escuchar, el famoso apalancamiento financiero, ¿no? Cuando ya se requiere un capital externo para poder hacer algún tipo de inversión o en todo caso algún tipo de adquisición y por lo tanto se requiere a medios externos para poder cumplir determinados fines. Entonces, como ustedes ven, dentro de los componentes vamos a tener a la partida correspondiente a efectivo y equivalente de efectivo, más las actividades que generan dichos flujos, ¿no? Como son las de operación, las de inversión y las de financiamiento. Entonces, el estado de flujo efectivo, como habíamos visto, tenemos que tener en cuenta dos palabras o hasta tres bien identificadas, que es el efectivo correspondiente a caja y depósitos bancarios a la vista, ¿no? Cuando hablamos de depósitos bancarios a la vista son los que se cobran de manera inmediata, son los que puedes realizar o puedes convertir en dinero fácilmente de manera inmediata. Cuando ya estamos hablando de equivalente de efectivo, acá son las inversiones, pero que se dan a corto plazo, que van a generar bastante liquidez, pero lógicamente que esto va a estar sujeto a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. En estos equivalentes de efectivo podríamos decir que pueden estar las inversiones financieras, el tema de la compra de acciones también, ¿no es cierto? Que generan una rentabilidad o una liquidez muy rápida, pero que sin embargo están ellas sujetas a un riesgo. Pero cuando hablamos de flujo de efectivo, nos referimos a entradas y salidas de efectivo y equivalente de efectivo, ¿ya? Y bien, veamos cada una de las actividades que comprende este estado financiero. Como ya habíamos dicho al comienzo, tiene tres tipos de actividades, que es una la actividad de operación, de inversión y financiamiento, ¿no? Entonces, veamos qué quiere decir estas actividades de operación. Eh, ¿Qué nos brinda estas actividades de operación? Dice, son actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinario de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque se da producto de las actividades continuas, ¿no? Así como otras actividades que no pueden ser clasificadas como de inversión o financiamiento. ¿Por qué? Porque estas se agrupan dentro de sus propios rubros, ¿no? Y así hay actividades de inversión o financiamiento debidamente clasificadas, entonces tendrán que incluirse en dichos rubros. Estas actividades de operación, ¿cuáles son? O mayormente, ¿en qué momento se dan? ¿Producto de qué? Como vemos ahí, cobro procedente de venta de bienes y prestación de servicios, ¿no es cierto? Las famosas cuentas por cobrar. Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros tipos de ingresos. Esto cuando se refiere a ingresos por actividad de operación, pero también estas actividades de operación generan salidas de efectivo. ¿Y cuáles son? Cuando realizamos pago a proveedores por los suministros de bienes y servicios. El pago y por cuenta de los empleados.
También podríamos ahí considerar los pagos a las instituciones del Estado, ¿no? Como es salud, como es impuesto general a las ventas, como es SUNAFIL, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas entidades se les tiene que realizar algún tipo de pago por el tema de la administración de los impuestos. Y también el cobro y pago de las empresas de seguros por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas, ¿no? Entonces, podríamos resumir todo esto que las actividades de operación, ¿correcto? Están en función al activo corriente, ¿ya? Entonces, actividad de operación, sinónimo de activo corriente. Eso es básico. Y también pasivo corriente, ¿no es cierto? Así como hay ingresos corrientes, o sea, a corto plazo, también se van a encontrar eh, salidas de efectivo, ¿no? En corto plazo, pero producto de pasivos. Entonces, esos dos tipos de actividades vamos a encontrar dentro de las actividades de operación. Bueno, las de inversión, como vemos, están relacionadas más con la adquisición y desaprobación de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes de efectivo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser un poco más precisos, ¿no? Podríamos decir que las actividades de inversión están dentro del rubro de activo no corriente, ¿ya? Entonces, miren cómo a partir de acá ya podemos ir identificando qué tipo de actividad o a qué tipo de actividad se dedica cada partida contable, ¿no es cierto? Actividad de operación se refiere a activo corriente y pasivo corriente. Actividades de inversión, activo no corriente. Pero, ¿cuáles son? Compra de pagos por cobros, pagos o cobros por la adquisición o venta de propiedad, planta y equipo, ¿no? Lo que hoy en día se denomina así esta partida contable dentro del Estado o dentro del Plan Contable General Empresarial, ¿no es cierto? También los activos intangibles y otros activos a largo plazo. También tenemos los pagos o cobros por la adquisición o venta de instrumentos de pasivo o de capital, ¿no? Compra de deudas, compra de acciones también, anticipos o cobros de efectivo y préstamos a terceros, o sea, cuando yo recibo un anticipo producto para una venta futura o cuando yo presto quizás a un trabajador o a una empresa, ¿no es cierto? Cobrándole a una tasa de interés respectiva, un interés legal. Y por último tenemos los pagos y cobros derivados de contratos a plazo, a futuro, de opciones y de permuta financiera, ¿no? Entonces acá podemos describir la mayor parte de operaciones que están dentro del rubro de actividades de inversión. Y bien, y la otra clasificación o el tercer elemento dentro de las actividades para elaborar el flujo de efectivo tenemos que son las de financiamiento, ¿no? Las, las actividades de financiamiento, como vemos, son los que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales, ¿no? Y acá nosotros, para poder tener claro cuáles son estas actividades de financiamiento, estamos relacionadas al pasivo a largo plazo. Pasivo a largo plazo. ¿Correcto? Entonces, estas son las actividades de financiamiento pasivo a largo plazo. Y también nos dice que son los préstamos tomados por parte de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, pueden darse estos pasivos a largo plazo o en todo, o también los capitales, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay préstamos de los propios socios, ¿ya? De los propios socios que realizan algún tema de préstamo a la sociedad o a la empresa.
Estas actividades de financiamiento, ¿cuáles son? Bueno, los cobros procedentes de emisión de acciones u otros instrumentos de capital, el pago a los propietarios para adquirir o rescatar las acciones de la empresa, los cobros o reembolsos, emisión de obligaciones, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a corto o largo plazo, ¿no? Y por último, estos pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente de un arrendamiento financiero, ¿no? Entonces, estas son las actividades más comunes que se pueden presentar dentro de las actividades de financiamiento. ¿Cuáles son los beneficios que nos da esta información, no? O sea, ¿por qué es importante elaborar este estado financiero? Bueno, ¿por qué? Porque nos permite evaluar los cambios en los activos netos de las empresas, su estructura financiera y también aporta los ratios de liquidez y solvencia, ¿no? Eso es lo que nos permite hacer, eh, esto nos permite saber también otro tipo de indicadores, ¿no? No solo financieros, sino también indicadores con relación a gestión, a liquidez y solvencia. También nos permite evaluar la edad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo, ¿correcto? Y realizar o poder comparar la información sobre el rendimiento de operaciones de distintas empresas, pues les da el mismo tratamiento contable, ¿no? Entonces, entre un conjunto de empresas que están dentro de el mismo rubro, ¿ya? Podemos nosotros hacer una comparación, ¿no? Que también está nuestra situación financiera, y a partir de ahí ver si estamos dentro del rango promedio, ¿no? O qué podemos hacer para mejorar y para corregir. Y por último, es útil para poder comprobar la exactitud de las evaluaciones pasadas respecto a los futuros flujos. Entonces, esto es lo que nos brinda como beneficios el elaborar el estado de flujo de efectivo de acuerdo a la NIC número 7. Y bien, y para poder elaborarlo tenemos dos tipos de métodos, ¿ya? Eso es importante también conocer. Dos tipos de métodos. Como vemos, el método directo y el método indirecto. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, vamos a verlo. El directo dice se presentan por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos, mientras que el método indirecto se comienza presentando la ganancia o pérdida, o sea, la utilidad o pérdida que estableceremos en el balance, cifra que se corrige luego por efecto de las transacciones no monetarias por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones que son la causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, ¿no? Entonces, todo este tipo de acontecimientos van a tener un efecto ya sea en el presente o en el futuro. O sea, del pasado pueden tener un efecto en el presente y también en el futuro. Así como las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujo de efectivo de operaciones clasificadas como de inversión o financiamiento, debido de que acá podemos saber, ustedes saben que el tipo de cambio puede afectar de manera significativa a los desenvolvimientos financieros de una empresa, ¿no? Y eso tiene un efecto también, ¿no? Que hay que corregirlo. Hay que determinar la variación por tipo de cambio. Y estas situaciones se tienen que realizar para una mejor elaboración del método indirecto. Entonces, estos son los dos métodos bastante usados a la hora de que se presente esta información y por lo tanto requiere un análisis bastante profundo, bastante eh, pegado a la información que tengamos a la mano. Entonces vamos a elaborar el estado de flujo de efectivo. Para ello vamos a desarrollar un pequeño caso práctico
y así, todos tener la capacidad de elaborarlo de manera correcta. Bien, vamos ahorita a ver, ahorita lo compartimos para que ustedes, acá está. Lo hemos hecho de bastante sencillo, lo hemos hecho bastante didáctico para entendimiento del público, de los asistentes, y puedan tener ya una guía de cómo elaborar este estado financiero. Entonces, acá estamos viendo el caso. Para ello necesitamos el estado de situación financiera, que está acá, expresado en soles y a una fecha específica, que es al 31 de diciembre. También vale decir que esta parte ya la hemos vuelto a mencionar, que es la información de cabecera o la información que es relevante para poder saber a quién le pertenece, uno, el estado financiero, dos, saber qué tipo de información o qué tipo de estado financiero se está mostrando, tres, a qué fecha se han elaborado y por último, cuatro, saber en qué moneda se han elaborado estos estados financieros. Entonces, a partir de ahí, ya nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente pues, nos ponemos a evaluar los informes o la relación de informes que nos brinda el área respectiva, ¿no? Acá tenemos el estado de situación financiera de 2 años, ¿correcto? Para el año 2000X1 y 2000X2, ¿correcto? Entonces, una de las características también del estado de flujo de efectivo es que mínimamente se debe hacer en función a 2 años, ¿ya? A 2 años, si no, no podríamos determinarlo, no podríamos determinar o elaborar. Otro estado financiero que también es importante tenerlo en cuenta o para el proceso de elaboración es importante tenerlo a la mano, es el estado de resultado. Ya, como vemos ahí, están todos los componentes tanto del estado de situación financiera como del estado de resultado, ¿no? El activo, pasivo y patrimonio y los ingresos, costos y gastos. Entonces, esta es la información que nos muestra de manera preliminar antes de elaborar el estado financiero denominado estado de flujo de efectivo. Y nos dan una nota por acá que las utilidades del año 2000X1 se van a pagar en el año 2000X2, ¿no? Hemos decidido conveniente ponerlo de esa manera para no generar mucha controversia por el tema de los años, ¿no? 2000X1, que es el año antiguo o el año precedente al anterior, y 2000X2, que es el anterior. Bien, tenemos la información ya prácticamente estructurada. Lo que hay que hacer es preparar nuestro método indirecto. Primero vamos a ver el método indirecto. Para ello, entonces, yo necesito elaborar una hojita de trabajo, ¿ya? Una hojita de trabajo. ¿Y para qué es importante esta hoja de trabajo o papeles de trabajo? Porque acá yo voy a determinar muchas cosas, ¿no? El desenvolvimiento de cada partida y a qué grupo de actividad proviene, ¿ya? Entonces, lo primero que hago es trasladar toda mi información del activo, pasivo y patrimonio, o sea, todo esto, toda esta información, toda esta información, toda esta información la vamos a ordenar. Lo vamos a ordenar en nuestra hoja de trabajo que está acá. Ya, como ustedes ven, ahí están todas las partidas. Están todas las partidas del activo, pasivo y patrimonio, ¿correcto? Y
con los respectivos saldos al 31 de diciembre de los años respectivos, ¿ya? Entonces, esto es simplemente trasladar lo mismo que está acá. Lo mismo que está acá lo hemos trasladado, sin ninguna variación, sin ningún cambio, ¿correcto? Lo único que sí hemos hecho este tipo de explicación o de nota explicativa, aclaratoria, para cuando empecemos a desarrollar la hoja de trabajo. Bien, lo segundo que hay que hacer o que elaborar es determinar la variación de todas las partidas. ¿Y cómo lo determino? Bien, simplemente hallando las diferencias, ¿no? Hallando las diferencias. Por ejemplo, yo, ¿cuánto ha variado mi saldo de bancos de que tenía 34.000 soles para el año 1 y en el año 2 tengo 27.500? ¿Qué es lo que ha pasado? Ha sido una variación negativa, ¿no es cierto? Ha sido una variación negativa. Ahora, las cuentas por cobrar que fueron 122.000 y para el año 2 se han reducido a 85.000 también. Es una variación negativa, ¿correcto? Ahora, para más fácil, podría yo restar el año 2 menos el año 1, ¿cierto? Y entonces ahí ya estaría encontrando justamente mi variación. Acá, como no tenía nada, significa que 0, ¿no es cierto? Entonces es el mismo valor. Y así lo aplico para todo el estado financiero, para todo, ¿ya? Igual para el pasivo, aplico la misma metodología. Lo que sí acá tengan en cuenta que la depreciación, si ustedes se dan cuenta ahí, ¿ya? La depreciación, ¿por qué tenemos negativo? ¿Por qué? Porque la depreciación tiene un efecto o un tratamiento distinto, ¿no? Porque si bien es cierto, forma parte del activo, pero lo resta al activo fijo, ¿no es cierto? Entonces, en su dinámica funciona como un pasivo, pero a la hora que se expone o que se muestra esta información, funciona como un activo, pero disminuyendo al activo fijo, ¿no? Esa es su dinámica, su funcionalidad de la depreciación. Entonces, por lo tanto, acá hay que analizar cuánto ha sido la depreciación. Si tenía la depreciación ya por ser negativa, pasa a menos 20.000 de menos 10.000, significa que se ha incrementado menos 10.000, ¿no es cierto? Entonces, esa es la explicación de que acá tenemos menos 10.000 como variación de la depreciación acumulada. Y después el resto es sumar o restar lo necesario, ¿no? No hay mayor complicación. Se establece saldo. Una vez que ya hemos establecido la variación en función de los saldos, ¿qué es lo que hacemos? Determinamos si ha sido un uso, o sea, donde se ha aplicado el dinero, o una fuente, o sea, de dónde se ha obtenido, ¿ya? Entonces, para eso, acá tenemos esta tablita que nos va a permitir conocer más sobre estos movimientos. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Si las cuentas de activos se incrementan, entonces que lo ponemos en el rubro usos, ¿ya? Ahora, pero ¿qué pasa si se da lo contrario? Si las cuentas de activos disminuyen, tendríamos que considerarlo en el rubro fuente, ¿ya? Entonces, miren, si se incrementa el activo va en usos, si el activo disminuye va en fuente. Eso para empezar. Luego tenemos que el patrimonio también, pero acá es al revés, es contrario. Si disminuye el pasivo o alguna cuenta del patrimonio, si disminuye es un uso. Pero si es que aumenta el pasivo patrimonio, entonces va a ser una fuente. Entonces, esto es importante tenerlo en
cuenta, porque en función a esto es cuando se van a elaborar ya eh, las actividades, ¿correcto? O los saldos por las actividades, este detalle, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este paso? Es determinar si es un uso o un ente. Bien, ¿qué es lo que ha pasado acá con la caja y bancos? Ha disminuido, ¿no es cierto? Ha disminuido, menos 6.500. Entonces, yo me voy a esta tablita. Cuando dice si las cuentas de activos disminuyen, ¿qué es? Una fuente. Entonces, debería estar en fuente. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de poder empezar a analizar y organizar nuestro estado de flujo efectivo. Luego, ¿qué tenemos? Las cuentas por cobrar y los inventarios. También, ¿qué es lo que ha pasado con su variación? Ha disminuido, ¿no es cierto? Ahí está, disminución. Entonces, si es disminución del activo, va a fuente. Por eso que está en fuente. ¿Sí? Hasta ahí creo que está bastante claro. Luego, cuando se incrementan los activos, ¿qué es lo que pasa? Cuando se incrementan los activos es un uso. Entonces está en el uso. Luego también tenemos el rubro propiedad, planta y equipo, o sea, activo corriente. Perdón, activo no corriente, activo fijo. 52.000, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido un incremento, entonces va a ir en usos. Ahí está, si es un incremento va a usos. Tenemos también la partida con relación a la depreciación acumulada. ¿Qué nos dice la depreciación acumulada? Esa partida hay que verla como un pasivo, ¿sí? Porque ese es su funcionamiento, ¿no? De la depreciación acumulada. Están en el pasivo a la hora que se lo diario. Entonces, estos 10.000 significa que han habido una, para el pasivo y patrimonio, un incremento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos dicho que la depreciación en su aplicación, en su dinámica, funciona como, eh, como pasivo, ¿no? Porque siempre va a estar en el haber. Entonces, si el pasivo se incrementa, ¿qué es lo que pasa? Va en fuente. Inversiones a largo plazo han aumentado, va en uso. Y así, todas las partidas yo tengo que ir analizándolas. Si dónde corresponde a una fuente o a un uso. El siguiente paso, ¿cuál es? Determinar a qué tipo de actividad corresponde. Y esto es casi lo que les decía al comienzo. Para poder determinar una partida, a qué tipo de actividad propiamente debería incluirse, tengan este consejo, tómenlo como un consejo, ¿no? Las actividades de operación son los activos corrientes y pasivos corrientes, ¿ya? Las actividades de inversión no refieren al activo no corriente, o sea, el activo fijo. Y actividades de financiamiento nos estamos refiriendo al pasivo no corriente o a largo plazo, como se le conoce, ¿no es cierto? Y patrimonio. Entonces, eso, eso nos queda como una regla general. ¿Para qué? Para partir de ahí ya, cuando veamos una partida, ¿ya? Ya sepamos a dónde lo tengo que ubicar, en qué tipo de actividad. Bien, entonces, teniendo en cuenta dichos criterios, ¿qué es lo que hago? Me voy a mi hoja de trabajo y empiezo a clasificar cada saldo de la partida por su operación que corresponde. También justamente este rubro se deja en blanco, no se toca. ¿Por qué? Porque justamente queremos llegar a ese saldo. No es que ya está mostrado ahí, es que lo hemos desarrollado, no. Tenemos que llegar a los 6.500. ¿Cómo lo determino? Primero, cuentas por pagar es activo corriente, es actividad de operación. Inventario de la misma forma.
pagos anticipados también son activos corrientes, entonces esos van a actividades de operación. Propiedad, planta y equipo, ya habíamos dicho, el activo fijo va a actividades de inversión. Y la depreciación tiene un efecto, ya habíamos dicho, algo antojadizo o algo distinto. ¿Por qué? Porque su naturaleza es pertenecer al pasivo, pero que sin embargo, para efecto de mostrarlo a la entidad financiera, se pone en el activo. Entonces, estos actividad es de inversión. Luego tenemos la depreciación, que es de operación, y por último inversiones a largo plazo. Bueno, por su propia denominación de la partida, creo que ya es fácil identificar. Luego tenemos las actividades de financiamiento. Ya habíamos dicho que la actividad de financiamiento corresponde al pasivo a largo plazo, como vemos acá, la de financiamiento como créditos bancarios y los créditos a largo plazo. Estas son actividades de financiamiento. Las otras dos que vemos, no. ¿Por qué? Porque están dentro del pasivo corriente. ¿Ya? Entonces, pasivo corriente no entra. ¿Qué más tenemos? Más actividades de financiamiento, que son los créditos. Luego, el capital, ¿no? El patrimonio también forma parte de las actividades de financiamiento. Utilidades no hay porque se consumieron, no hay utilidades acumuladas, está en cero. Y la utilidad del ejercicio es producto de una actividad de operación, ¿no? Acá no ha habido financiamiento, es relación a lo que se ha generado entre mis ingresos y mis costos y gastos, ¿no? Entonces, acá está bastante fácil la estructura, ¿no es cierto? Está sencillo, o sea, así se hace el estado de flujo de efectivo. Entonces, para eso, una vez que elaboré mi hoja de trabajo, voy a elaborar mi formato. Mi formato está acá, como ustedes ven, de acuerdo de acuerdo a lo que publica la Superintendencia del Mercado de Valores. Este es el formato del estado de flujo de efectivo y ya debe comprender los años a los cuales están elaborando en la medida, en la unidad de medida, ¿no? Y arriba debe estar la nombre de la empresa, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué habíamos dicho cuando hablábamos del método indirecto? Partimos desde la ganancia o pérdida neta del ejercicio. Entonces, ¿cuál es su pérdida neta del ejercicio? 24.150. Y esto lo puedo yo comprobar. Me voy a mi hoja de trabajo, o en todo caso, me voy mejor a mis estados financieros y ahí tiene que estar, ¿no? ¿Cuánto es mis ventas, o perdón, mi utilidad? 24.750. Ahí está, 24.750. 24.750. ¿Qué más tenemos acá? Acá tengo que considerar los ajustes. ¿Qué me dice acá? El primer ajuste es que yo a mi utilidad o pérdida neta obtenida, yo tengo que incrementarle la depreciación. ¿Y la depreciación cuánto es? Bueno, me dicen que es 10.000. Entonces yo lo verifico. Si es que efectivamente ese es el saldo, me voy a mi hoja de trabajo y la depreciación es, así es 10.000. Ya está ahí los 10.000. Ahí está. ¿Qué otra partida tengo? Ya no tengo ninguna otra, entonces paso a los cargos de por cambio de activos y pasivos. Primero tengo que ha habido un aumento por cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Bien, entonces yo me voy a ese rubro, dice que tengo 37.000 y ¿cuánto ha sido la variación? 37.000, entonces está correcto. Luego tengo otro ingreso, producto de unos inventarios, entonces yo voy a tener que verificar estos 145.000 que me muestra el estado de flujo de efectivo. Entonces dice que tengo 45.000
y mi inventario efectivamente ha aumentado en 145.000. Entonces está correcto el saldo. Luego, ¿qué más puedo observar? Que tengo esta partida. Disminución de activos no financieros y acá ubicamos logros o los pagos anticipados. Los pagos anticipados, ¿ya? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 12.000 soles, ¿no es cierto? Ahí están los 12.000 soles. Otro rubro es cuentas por pagar comerciales. Acá estamos viendo, como usted cuenta, todo lo que corresponde a actividades de operación. Ya habíamos dicho, las actividades de operación están dentro del activo corriente, pasivo corriente. Entonces, cuentas por pagar comerciales, ha habido una disminución de 82.000 y vamos a verificarlo en mi hoja de trabajo. ¿Cuánto es lo que ha pasado en cuentas por pagar comerciales? Sí, efectivamente ha habido una disminución de 82.000 y acá está reflejado. Luego, ¿qué más tengo? Dice disminución o aumentos de otros acreedores. Entonces, ¿qué me quiere dar a entender esta partida? Que ha habido una ampliación en la línea de crédito, ¿no? O en nuestros créditos. Estos 4.000 se han generado acreedores diversos. ¿Qué es lo que pasó? Tenía un saldo de 15.000 y ahora está en 10.000. O sea, ha habido un aumento de línea de crédito. Y ahí están los 4.000. Entonces, luego dice los ajustes. Bueno, acá simplemente se suma, ¿no? No hay más que ni vuelta que darle, simplemente se suma todo lo anteriormente ingresado y tengo un saldo de 102.000 soles. Pero a eso, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Le voy a tener que incrementar mis utilidades del ejercicio, mi utilidad del ejercicio. Entonces, yo por acá bajito, ¿qué es lo que hago? Mi utilidad del ejercicio se le va a sumar a los 102.000 soles que de ajuste, ¿no? Entre mis cobros y mis pagos activo y pasivo, ¿no? Entonces está. Ahí está lo que estábamos hablando, ¿no? La ganancia más las actividades de operación. Y por lo tanto ya tengo mi flujo de efectivo con relación a las unidades de producción. Como ustedes ven, no es nada complicado, simplemente es tener el detalle de la hoja de trabajo y a partir de ahí jalar los saldos. Bien, luego, ¿qué más tengo? Actividades de inversión, creo que sí, también tuve, pero fueron pocas. Efectivamente, eh, propiedad, planta y equipo. A ver, propiedad, planta y equipo. Efectivamente. ¿Qué significa estos 52.000 soles de aumento? Que ha tenido que salir efectivo, ¿no es cierto?, de banco para poder adquirir e incrementar mi partida que está en 157.000. Entonces, yo tendré que considerarlo acá como un flujo negativo. ¿Por qué? Porque ha salido dinero para adquirir un activo fijo. Luego tengo también compra de otros activos a largo plazo. Bueno, verifico estos 6.000 soles en mi hoja de trabajo, de qué se trata, y me doy con la sorpresa que son inversiones a largo plazo, ¿no? Entonces, yo tenía primero 2.000 soles y luego esto se incrementó. Significa que ha tenido que salir dinero del efectivo para poder adquirir dichas inversiones. Entonces, está correcta mi actividad de inversión. Como ya no tengo nada más, simplemente totalizo y voy a tener un flujo de actividades de inversión por 58.000, pero negativo. O sea, ha habido salidas, pero no ha habido entradas. ¿Ya? ¿Qué más podría yo determinar? Bien, falta mi tercer grupo de actividades, que es las de financiamiento, ¿no es cierto? Las de financiamiento las encuentro más abajo y voy a tener igualmente que hacer dicho análisis, ¿no? Mi primera actividad de financiamiento me dice obtención de créditos por 14.000, bien. ¿Dónde me dirijo? Me dirijo a
la partida que es créditos, a ver, créditos, correcto. ¿Qué es lo que ha pasado? De 35.000 en el 2000X1 o en el año 1 que tuve de saldo, ahora para el año 2 tengo 15.000. ¿Qué significa en términos financieros? De que se ha pagado, y si se ha tenido que salir dinero en efectivo. Por lo tanto, esos 20.000 están acá representados por menos 20.000. O sea, son salidas de flujo, del flujo de efectivo, pero de las actividades de financiamiento. ¿Qué otra tenemos? Lo concerniente a, dice acá, adquisición a otras o de otras participaciones en el patrimonio. Bien, me voy acá. ¿Y qué partida me representa eso? Capital, ¿no es cierto? Capital. Capital, ¿qué es lo que ha pasado? Ha disminuido mi saldo del año 1 con relación al año 2. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido adquisición, ¿no es cierto?, de eh, acciones en otro rubro, pero por lo tanto hemos tenido que desprendernos de algunas, ¿no? Entonces acá hemos disminuido nuestro capital. Por eso que acá se ve la disminución, o sea, hemos tenido que vender acciones para, supuestamente para comprar otras acciones o en todo caso valores negociables. Y por último tengo esta partida que representa los dividendos, los dividendos pagados. Entonces me voy acá, veo mis dividendos, bueno, acá estaba, ¿no? Los dividendos son estos, las utilidades, que me dice que del año 2001, o perdón, del año 1 se van a pagar en el año 2. Entonces, yo considero en el año 2 el pago de dichos dividendos. Correcto, y ya no tengo nada más de operaciones de financiamiento, entonces sumo todo, totalizo y me doy con que tengo un saldo de menos 74.250. Entonces, como ustedes ven, ya tuve mis tres rubros: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Tengo mis tres rubros. ¿Qué es lo que hago con ellos? Simplemente sumo los tres rubros y eso me tiene que arrojar el flujo neto de caja o de equivalente de efectivo y equivalente de efectivo, ¿no? En este caso, ¿cuánto me da? Menos 6.500, ¿no? 6.500. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ha habido un aumento o disminución del efectivo? Bueno, podemos detectar que ha habido una disminución del efectivo. ¿Por cuánto? Por 6.500. Ahora, estos 6.500 negativos, yo le sumo mi inventario o mi saldo inicial de caja, que son los 34.000, ¿no es cierto? Que acá está, saldo inicial, 34.000. ¿Cuánto tendré que obtener al final? 27.500. Y voy acá, donde dice equivalente y efectivo, equivalente efectivo, al finalizar el ejercicio, 27.500. Entonces, con esto queda comprobado de que el flujo de efectivo está correcto, está bien elaborado. ¿Ya? Entonces, esta ha sido la elaboración del flujo de efectivo, método indirecto. ¿Correcto? Para el método directo también se elaboran papeles de trabajo. Tengo que considerar mis ventas más mis cuentas por cobrar, o sea, cuánto es lo que se ha generado adicionalmente por la cobranza. Entonces, todo eso que va a ser mi efectivo recibido por parte de los clientes. Pero así como tengo efectivo ingresado, también voy a tener que clasificar mis ingresos o mis pagos para proveedores y para empleados. Entonces, como vemos acá, tenemos el costo de ventas, el inventario, obtengo las compras netas, a las cuentas por pagar. Entonces, esto es lo que se ha pagado a los proveedores, ¿correcto? Luego tenemos los gastos administrativos,
los gastos acreedores diversos, otros gastos que también están dentro del estado de resultados, los pagos anticipados que hice, ¿no es cierto? Y tengo mi total de gastos por operación. Tengo por una parte mis ingresos de efectivo por clientes, por otro lado tengo mis pagos realizados a proveedores y por otro tengo mis gastos de operación. Entonces la diferencia entre ellos, ¿cuánto me da? 224.000 soles, ¿sí? Entonces, estos 224.000, perdón, este es el total pagado, que es la suma del gasto de los pagos realizados a proveedores más los gastos de operación, ¿cierto? Entonces, ellos me da este total, 224.000. Entonces, esto me sirve como hoja de trabajo para saber cuáles gastos o cuáles desembolsos ya han sido asignados, ¿no es cierto? Ahora, en el estado, en el formato, yo acá sí tengo que clasificar cada una de las operaciones. Parecido al anterior, solo que acá están distribuidas, traslado los mismos movimientos a mi hoja de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, acá está todas las actividades de operación, luego tengo todas las actividades de inversión y sus respectivos saldos, y por último las actividades de financiamiento. Financiamiento, ahí están las tres actividades, los rubros que compone el estado de flujo de efectivo. Y por último, tengo mi variación, qué es lo que se ha generado. O sea, de los tres totales preliminares anteriormente o de los totales por actividades, yo voy a obtener una variación negativa de 6.500, ¿no? Entonces, esto, yo le sumo estos 6.500 negativo a mi saldo inicial que empecé el año, o que terminé el año 1, y me doy con el importe del final del año 2, que son los 27.500, ¿no es cierto? Empecé con 34.000 y culminé con 27.500. Entonces, yo para ello voy a mi estado financiero y verifico, ¿no? A ver, yo inicié con, o acá está en la hoja de trabajo, más claro. Yo inicié con 34.000 y culminé con 27.500. ¿Qué es lo que ha pasado? En ese lapso nos ha disminuido el efectivo, ¿no es cierto? ¿Producto de qué? Producto justamente de los flujos, de las actividades, ¿no? ¿Y cuáles son esas actividades que han intervenido o que han participado para que este flujo sea negativo? Bien, tenemos que han participado las actividades de operación, de inversión y de financiamiento, y por lo tanto cada una tiene un efecto frente al efectivo o equivalente de efectivo, ¿no? Entonces, el saldo que tenemos acá como variación negativa es el mismo hallado por los dos métodos, ¿no? Tanto directo o indirecto. Entonces, con eso hemos podido nosotros completar el juego de estado financiero, ¿no? Los 4 estados financieros, y que hemos ido viendo paso a paso. Y hoy en día ya esto es muy más sencillo elaborarlos porque hay programas, hay software que nos permiten hacerlo de manera más rápida, de manera inmediata. Entonces, con esto damos por finalizada la sesión. Espero que este material les pueda ser de mucha utilidad para la elaboración de dichos estados financieros y así poder cumplir con lo que exige las normas internacionales de información financiera. Un gusto y nos volveremos a encontrar. Hasta luego.